Buenos días a todos, nuevamente nos encontramos para nuestra catequesis semanal y seguimos aprendiendo, recorriendo más en nuestra palabra de Dios, esa palabra que todos los días a la luz de la liturgia de la Iglesia te invitamos a conocer. Y claro, cada día se nos anuncia un pequeño pasaje de las Escrituras en la celebración de la misa. Pero como sabemos, la Biblia es mucho más amplia y por eso los pasajes de las Sagradas Escrituras no solo debemos entenderlos en sus contextos, como lo hemos dicho en otra ocasión, sino también en su conjunto, ¿sí? Es decir, los pasajes que nos presenta la liturgia en la palabra son sacados de libros de la Biblia. Y hoy nos vamos a referir a 4 libros de ellos que los ubicamos en el Nuevo Testamento. Esos libros se llaman Evangelios. Y Evangelio significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Es la salvación que nos viene a traer Jesucristo. Por eso los Evangelios nos hablan de las palabras y de las obras de Jesús mismo, desde su nacimiento hasta su partida al Padre, ¿sí? Y nos encontramos entonces, como les decía, con 4 evangelios, es decir, la buena noticia es una sola. La vida de Jesús también fue una sola, pero el Espíritu Santo iluminó a 4 autores distintos para escribir y dejarnos estos evangelios. De estos 4 evangelios, hay 3 de ellos que llamamos los evangelios sinópticos. ¿Y por qué los llamamos sinópticos? Porque estos evangelios, si uno tuviese la oportunidad de ponerlos uno al lado del otro y desplegarlos, vamos a descubrir que estos evangelios en sus contenidos son muy similares. Es más, hay palabras de Jesús, sucesos de Jesús, parábolas, relatos que Jesús hace que están en uno o más de ellos o en los 3 de ellos. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de estos evangelios sinópticos? La diferencia de estos evangelios sinópticos está sobre todo en los destinatarios a quienes ellos dedican el anuncio de la buena noticia y que le dan entonces su impronta. Estos 3 evangelios sinópticos, por orden de aparición, si nosotros vamos y tomamos la Biblia, son Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Entonces, comencemos por el primero, Mateo, ¿sí? Que fue elegido por el mismo Jesús dentro de sus apóstoles, que fue recaudador de impuestos, un judío religioso, y entonces Mateo escribe su evangelio a los judíos que se convertían al cristianismo. Por lo tanto, la gran tarea de Mateo es demostrar a través del anuncio de la buena noticia que Jesús es verdaderamente el Mesías que ellos esperaban. Por eso, el Evangelio de Mateo es el más extenso, el que más capítulos tiene, y por eso en el Evangelio de Mateo es donde vamos a encontrar más referencias del Antiguo Testamento, porque los Evangelios también, el otro tips importante que tiene es que estas palabras y hechos de Jesús están interpretados a la luz del Antiguo Testamento y también en la experiencia de las primitivas comunidades cristianas que contaron lo que vieron y lo que vivieron de Jesús. Y por eso, ¿por qué Mateo pone todas estas citas del Antiguo Testamento? Para demostrarle entonces a los judíos que Jesús es el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso vamos a encontrar varias citas en Mateo donde dice: y esto que dijo Jesús o esto que hizo Jesús sucedió para que se cumpliera lo que la Escritura dice, y hace referencia a un libro del Antiguo Testamento. Luego seguimos recorriendo los evangelios sinópticos y nos encontramos con Marcos. Marcos,
que escribe su evangelio para aquellos paganos que se convierten al cristianismo. ¿Y quiénes son los paganos? Los paganos son aquellos que no estaban dentro del pueblo elegido, que no creían en un solo Dios, que creían en muchos dioses, pero que se sienten atraídos, movidos por el mensaje de Jesús y se convierten y comienzan a seguirlo. Por eso el Evangelio de Marcos nos vamos a encontrar, a diferencia de Mateo, que es el más breve de los cuatro, y que es una catequesis sencilla, como un compendio sencillo para que aquellos que vienen de afuera puedan entender y comprender qué es lo central del mensaje de Jesús. Luego nos encontramos con el Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, el Evangelio que muchos dicen el Evangelio de la Misericordia. Lucas hace este Evangelio para un gran mundo circundante al pueblo elegido, que es el mundo helénico, el mundo griego, un mundo de mucha cultura, de mucha ciencia, donde floreció la filosofía. Entonces, por eso es un evangelio de mucha reflexión, es un evangelio de mucha sabiduría, pero no de sabiduría humana, sino de sabiduría divina. Por eso se lo llama el Evangelio de la Misericordia, que es el único que tiene las parábolas de la misericordia, la del hijo pródigo, la de la oveja perdida, y por eso es esta característica que tiene el Evangelio de Lucas. Y luego, fuera de los sinópticos, encontramos el cuarto Evangelio, que es el Evangelio de Juan, el discípulo amado de Jesús. Este Evangelio Juan lo hace con un lenguaje totalmente simbólico, donde hay muchos signos. ¿Y por qué? Porque Juan escribe el Evangelio en un momento de persecución de la Iglesia. El primer siglo de la Iglesia, los comienzos, las primeras décadas del comienzo de la Iglesia naciente que forman los apóstoles, es una Iglesia perseguida por el Imperio Romano. Entonces, esa vida cristiana deben vivirla muchas veces a escondidas. Y por eso el Evangelio de Juan, que es el mismo autor que el Evangelio del libro del Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, es un lenguaje simbólico. Y por eso él no usa la palabra milagros, como usa los otros evangelistas, sino que él usa la palabra signo. Es decir, Jesús es el signo del Padre, es el sacramento del Padre, y utiliza mucho este juego de palabras. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Entonces, si nosotros queremos ver a Dios, debemos mirar la figura de Jesús. Eso nos enseña Juan, eso en su Evangelio. Y entonces, qué bueno estaría que nosotros pudiéramos tomar uno de estos evangelios. Esta es la invitación, y tener en cuenta esta presentación que acabamos de hacer para poder entenderla y para poder vivir y saborear más la palabra que cada uno de los evangelistas nos ofrece. Bueno, espero que esta catequesis te haya sido de provecho para aprender más acerca de la palabra de Dios, y te deseo una buena semana.